Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de desplazamiento de la imagen, de dioptros planos, y quiero que, nada, como que tranquilos pensemos un poquito, ¿no? Yo igual les voy a poner el puntero para que vean dónde estoy. Cuando hay refracción, una de las cosas que nos pasa, y nos pasa cuando el medio hacia donde estamos observando el fenómeno, ¿no? Este, es de mayor índice de refracción, o sea, nosotros estamos parados, ¿sí?, en un medio de menor índice de refracción que donde se produce la refracción propiamente. Y como hablamos de reversibilidad del camino óptico, y pensemos si no en un objeto que sea luminoso, imagínense una lamparita puesta acá, en la cual un haz de luz, ¿sí?, va a incidir en este punto, ¿sí?, este punto de incidencia, en el cual se separan dos medios de índice de refracción distintos, incide con un ángulo de incidencia determinado, y sabemos que si estamos acá en el celeste, ¿no?, incidiendo desde un medio de mayor índice de refracción, al refractarse, ese rayo va a tener un ángulo refractado mayor, ¿sí?, por estar refractándose en un medio de menor índice de refracción. ¿Me siguieron? Frenen si no y vuelvan a ponerlo, ¿eh? Entonces, lo que se dice en la jerga es que si paso de un medio de mayor índice hacia uno de menor índice, se aleja de la normal, ese rayo. Bien. Perdón. Pensemos entonces que tenemos este objeto luminoso inmerso ahí, imagínense, en una pecera o lo que sea, a una determinada distancia. Pero distancia del fondo no me interesa. Me interesa la distancia hacia la superficie, o sea, hacia la superficie que cambia estos dos medios, la superficie de contacto, ¿sí?, como le quieran llamar, que lo vimos antes. Bien, entonces, esta sería la distancia X en la que se encuentra este objeto A, ¿sí? Por eso acá le pusimos X, la distancia a la que se encuentra de esta separación de los dos medios, ¿sí?, este objeto A, que en realidad no sería más que pensarlo a qué profundidad está. Bien, ahora, cuando se produce la refracción, nosotros creemos, ¿sí?, miren acá, esta niña creó queriendo agarrar un pececito que está dentro de la pecera, y que en realidad no lo agarra porque parece que el pez estuviese ahí, pero en realidad está más abajo. Y esto sucede ¿por qué? Porque el ojo cree ver, ¿sí?, que esta luz, por más que pase a otro medio, se va a propagar en línea recta. Entonces va a creer, va a aparentar que el objeto se encuentra acá, ¿sí? Y como la persona está viendo eso, lo que estaría viendo es como esa distancia aparente, ¿sí?, o distancia en la que se encontraría esa imagen, ¿sí? Esa diferencia, por eso le pusimos X', ¿sí?, esta distancia que en realidad para nosotros, diríamos profundidad en la que se encuentra esa imagen, sería X'. La diferencia, ¿sí?, o sea, ¿cuánto esto se movió, ¿sí?, no se movió, en realidad aparentó estar acá arriba, ¿sí?, es un desplazamiento aparente de esta imagen, ¿sí? Esa diferencia entre esta profundidad mayor, que es X, menos esta profundidad, ¿sí?, X', ¿sí? Eso es el desplazamiento aparente, y lo ponemos con la letra griega delta, ¿sí? Entonces, desplazamiento aparente de la imagen. ¿Cómo lo calculo?
Bueno, les vamos a decir sencillo. Es el índice de refracción mayor dividido el índice de refracción menor, y eso va a ser igual a la distancia x dividido la distancia x', o sea, la distancia en la que está el objeto dividido la distancia donde está la imagen esta aparente. Bien. Lo mismo, así como vemos este ejemplo, vemos el ejemplo que por ahí es más común, ¿no? De haber visto en un vaso una pajita, obviamente con un líquido translúcido, ¿no? O, bueno, esto yo nunca lo miré, pero bueno, una moneda, ¿sí? Que se encuentra en el fondo de una fuente o de un vaso, y que la posición obviamente sería más arriba. La posición está aparente. ¿Ejercicios de estos? Sí, hay. Y hay ejercicios que me gustaría que hicieran, es que el ojo, imagínense un buzo que está puesto acá, ¿sí? Y acá en vez de un ojo que esté un pajarito, no sé, no voy a decir el sol, pero un avión, un barrilete, lo que quieran, ¿sí? Y traten de hacer esa marcha de rayos ahora al revés, ¿sí? Obviamente la imagen va a estar en el aire, ¿no? Si la persona está observando, si el observador se encuentra dentro del agua, el objeto lo ponemos afuera del agua, ¿no? ¿Verdad? Traten de hacerlo y lo consultamos, lo vemos por foro, lo consultamos. En el libro Wilson creo que está hecho, pero bueno, no está por ahí todos los capítulos accesibles. Bien. Esto es un poco lo que les conté recién, ¿no? Haciéndolo con el detalle del pececito y, bueno, y viéndolo acá, con simplemente de vuelta con el A y el A'. Ahora, fíjense que hay cosas de las cuales va a depender de cuánto se desplaza esta imagen, ¿sí? Bueno, obviamente, y algo importante, es el índice de refracción, esta relación, vuelvo para atrás, esta relación que hay entre los índices de refracción. Si acá en vez de agua fuese vidrio, este cociente va a tener otro valor. Entonces, esta relación entre dónde está puesto el objeto y la imagen a dónde va a estar ubicada, también va a cambiar. Y bueno, obviamente, el espesor o profundidad del medio donde se encuentre, ¿no? El objeto, eso también. Y ese espesor o profundidad, bueno, profundidad es lo que dijimos recién, ¿no? La distancia a esta X en la que se encuentre. Y a veces lo que decimos de espesor es porque muchas veces pensamos por ahí en una luz que está en el fondo de una pileta. Entonces, bueno, cuánto espesor, cuánto líquido hay ahí metido, o a veces podemos decir, hay unas letras pegadas detrás de un vidrio, de láminas de caras paralelas, de tanto de espesor, y bueno, obviamente cambiará dónde creo que está esa imagen. Bueno, esto es importantísimo, pero importantísimo. Ángulo límite y reflexión total. Vieron que hablamos de la reversibilidad del camino óptico, ¿sí? Esto de que si yo incido con un cierto ángulo en el medio menos refringente, se va a refractar en el medio más refringente acercándose a la normal. Bien, pero si yo hago el camino inverso, yo voy a obtener el mismo resultado. En vez del valor de ángulo, en vez del ángulo que yo llamo ángulo refractado, lo llamo incidente, ¿sí? Con ese mismo valor que tenía el refractado, ahora el nuevo refractado, que era el incidente anterior, iba a ser diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo incidía con este θ2 y la luz venía para acá, ¿sí? Desde el aire hacia el agua, llegaba a este punto de incidencia y luego se refractaba acercándose a la normal. Entonces, si yo ahora incido con el mismo ángulo desde el medio más refringente, en este caso el agua, va a llegar a este punto de incidencia y se va a refractar alejándose de la normal con este valor de ángulo que va a ser θ2. ¿Se entiende? Espero que se entienda esto. Si no, empecémoslo a ver de otra forma. Bien. Ahora imagínense que en vez de incidir con este ángulo, yo cada vez voy aumentando el ángulo con el cual voy a incidir
voy a hacer incidir luz desde el agua, mayor índice de refracción, hacia el aire, menor índice, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a esperar? Y que a medida que yo aumente, ¿sí?, el valor de este ángulo, voy acá, voy acá, voy acá, la refracción también va a aumentar, ¿sí?, para cada caso. ¿Pero hasta cuándo? Y hasta que llegue un valor en donde se aleje de la normal en el medio menos refringente lo máximo. ¿Y cuánto es lo máximo que se puede alejar de la normal? Y 90 grados, ¿sí? Entonces, como más que eso no puede haber de refracción, más que 90 grados, quiere decir que ese es el valor límite con el que puedo yo incidir desde el medio más refringente para que en el medio menos refringente se refracte con el mayor valor posible. ¿Sí? Voy a meter una ecuación que me interesa que la vean, sí, que obviamente, como siempre, es Snell. Vamos a ver si puedo escribir bien. Y entonces lo que decimos es, el índice 1, que en este caso es el agua, ¿sí?, el índice 1 por el seno. Escribo con la derecha y yo soy zurda. El seno de tita 1 es igual al índice de refracción 2, que en este caso es el aire, ¿sí?, por el seno de tita 2. ¿Sí? Estoy escribiendo lo que pasaría acá, ¿no? O sea, estoy acá incidiendo con un ángulo tita 1, y el seno del ángulo acompaña en el crecimiento, ¿no? O sea que a medida que aumento el ángulo, ese cateto opuesto aumenta, por lo tanto el seno del ángulo aumenta. Quiere decir que cuando yo a este tita 1 lo vaya aumentando en valor, el seno de tita 1, ¿sí?, también va a aumentar en valor numérico. ¿Se entiende esto? Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá como limitante lo máximo que puede aumentar, uy, qué feo que me salió esto, ¿no? Lo máximo que puede aumentar el seno de tita 2. ¿Cuánto es lo máximo que me puede dar de valor? Y lo máximo, qué mal esto, lo máximo, chicos, háganme acordar que no tengamos más cuarentena. Lo máximo que se puede dar, ¿sí?, es que el ángulo tita sea de 90 grados, sea recto, sea un ángulo recto, ¿sí?, que tita 2 sea de 90 grados. ¿Se entiende? Porque el seno de 90 grados, o pi sobre 2, como quieran decirle, bueno, 90 grados, por ahí quedó el grado, ¿sí? El seno de 90 grados es 1. El valor más grande que puedo tener acá, 1 multiplicado por el índice 2, que encima es el aire, me va a dar 1. Quiere decir que lo máximo que yo puedo tener incidiendo desde el medio de mayor índice de refracción es el valor del índice 1, que si es agua sabemos que es 1,33, por el seno, ¿sí?, el seno de tita 1, con el mayor valor que tenga tita 1, ¿para qué? Para que la igualdad me dé 1. ¿Se logra comprender esto? ¿Sí? Tita 1. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nunca voy a poder incidir desde el medio más refringente con un valor mayor a este valor ángulo límite y que se produzca refracción. O sea, jamás lo voy a lograr. No voy a lograr la refracción, esperen que, como me salió tan horrible, lo voy a borrar, jamás voy a obtener la refracción, ¿sí?, incidiendo con un ángulo mayor al límite. ¿Por qué? Porque no me van a dar las cuentas, porque Snell no se cumple, no hay igualdad. Entonces, pasa que cuando se me ocurre
incidir con un ángulo mayor que este ángulo que teníamos acá límite, que hacía una refracción a 90 grados en el medio menos refringente, si yo incido con un ángulo mayor, voy a ver que no hay refracción, y solamente hay reflexión, y a eso se le llama reflexión interna total. Hay muchos instrumentos ópticos que se basan en esto, ¿sí? Y que buscan esto, y los vamos a ver algunos en óptica física. Pero es muy importante que entiendan esto, ¿sí? Ángulo límite. Y como hablamos de reversibilidad del camino óptico o reciprocidad del camino óptico, si yo en vez de incidir desde el agua con este valor de ángulo, que es el ángulo que me da la refracción a 90 grados, que le llamo ángulo límite, si yo incido desde el aire con 90 grados, cosa muy difícil de lograr, incido con 90 grados, llego a este punto de incidencia y se va a refractar con el ángulo límite en el medio más refringente, con el mismo valor de ángulo límite. Espero que se entienda esto. Bien, pasemos a la siguiente diapo, que vuelve a explicar lo mismo, ¿sí? Con esto de la reciprocidad del camino óptico, con esto de ver Snell y plantear nuevamente lo mismo, ¿no? Que si se incide desde el medio de mayor índice de refracción con un ángulo mayor que el límite, entonces la reflexión va a ser total y no va a haber refracción. Bien, bueno, es lo mismo, está más lindo ¿no? Bueno. ¿Qué pasa cuando yo se los había contado en el otro seminario, ¿no? El sanguchito aire, vidrio, aire, ¿sí? Si los dos medios, tanto el externo superior como el externo inferior, son del mismo material, mismo índice de refracción, al hacer incidir un rayo con un determinado ángulo, este se va a refractar en el vidrio, si estamos hablando de aire, vidrio, aire, este rayo se acercará a la normal, y luego llegará a la otra dioptra plana, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? A este punto de incidencia del segundo dioptro plano, y trazando nuevamente la normal, vemos el ángulo de incidencia y nuevamente el ángulo refractado. ¿Cómo? Estos dos dioptros planos son paralelos, ¿sí? Y acá, este rayo refractado, ¿sí? Imagínenlo como una recta que cruza estos dos dioptros, yo ya sé que este ángulo y este otro, ¿sí? Por ser alternos internos, son iguales. Quiere decir que si incido, invento, con 45 grados y se refracta con 30, esta nueva incidencia, este nuevo ángulo de incidente que voy a tener acá, ¿sí? Va a ser también de 30 grados. Y si planteo Snell, nuevamente, y acá el otro medio es aire, y estoy como haciendo el Snell de vuelta, nada más que invirtiendo los miembros, ¿sí? El miembro 1 de Snell ahora pasa a ser el 2 y el 2 pasa a ser el 1. Quiere decir que es la misma ecuación, ¿sí? Con los mismos valores, y nos va a dar el mismo valor de ángulo refractado que sale de esas láminas de caras paralelas. Lo único que se produce entre ellos es un desplazamiento lateral. Y acá sí, por favor recuerden, desplazamiento de la imagen es una cosa, desplazamiento lateral es otra. Bueno, con paciencia, ¿sí? Con paciencia, ya me creyeron esto, ¿no? Incide con un ángulo, se refracta con otro ángulo, ¿sí? Y al incidir nuevamente, como estas caras son paralelas, vuelve a ser el mismo ángulo con el cual se refractó. Le podemos llamar R', si quieren, a este refractado R y a este R', como más les guste. Y nuevamente será el refractado. Ahora bien, si la luz viene de acá, ¿sí? Imagínense que ustedes están mirando, como está en la imagen esta, están mirando por un ocular, ¿sí? Si la luz viene desde acá, este será el ángulo incidente,
Este será el refractado, este será el R', que le pueden llamar I', o luego incidencia 2, como más les guste, y luego tendrán el ángulo de emergencia, que va a tener el mismo valor que el ángulo I, ¿sí? Lo único que pasó es que obviamente recuperó esta información que si hubiese ido directo, sin pasar por las láminas de caras paralelas, la hubiera perdido, ¿sí? Al ojo no llegaría. Bien. Ahora veamos. Y encima, como que parece que se los complicamos más. Necesitamos saber cuánto es el espesor de esta lámina, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más espesor tenga, más va a viajar este rayo refractado para luego volver a refractarse, ¿sí? O sea que va a haber más desplazamiento. Bien, acá no está muy lindo para mostrárselo y explicárselos. Les podemos pasar después un ejercicio hecho. Pero lo que tienen que pensar es lo siguiente. Ustedes tienen acá, permítanme dibujar con línea de puntos la normal, y créanme que es derecha, mentira, pero créanlo un poquito. Déjenme mentirles un rato con esto. Y ustedes acá van a tener, ¿sí? Este ángulo, quieren llamarlo alfa, me da lo mismo. Me da lo mismo como lo quieran llamar. Este ángulo, luego, ¿sí? Ese rayo se va a refractar y va a generar este ángulo refractado. Este ángulo refractado, quieren llamarlo R, quieren llamarlo beta, llámenlo como más les guste, ¿sí? Este ángulo refractado, ¿sí? Luego va a seguir, ¿sí? Viaje hasta este nuevo punto de incidencia, lo voy a marcar más groseramente, y luego ahí se va a volver a refractar, ¿sí? Cuando se vuelve a refractar, voy a hacer una normal por acá media. ¿Sí? Créanme que es normal. Se vuelve a refractar también de vuelta con el mismo valor de ángulo que tenía alfa. ¿Sí? Bien. Ahora, este lado, ¿sí? Este espesor, bien, es igual a m, igual al espesor. A veces le ponemos nosotros e. Bien. Este lado va a ser un cateto, el cateto más grande que tenga, por ejemplo. Bien. Y todo este borde negro, ¿sí? Esta línea negra que es el rayo este que está por acá, todo esto va a ser una hipotenusa, ¿sí? Bien. ¿Qué función trigonométrica? Entonces, tenemos que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Ya sé que me tengo que contestar sola, ¿eh? Es el coseno. Entonces, el coseno de beta es este cateto adyacente dividido la hipotenusa. De este triangulito blanco, no estoy mirando el negro, estoy mirando solo este blanquito que está de acá. Entonces, yo quiero saber cuánto vale esta hipotenusa. Necesito saber cuánto vale esa hipotenusa. Entonces, el ángulo beta lo tengo porque tuve que hacer Snell y este ángulo beta en realidad es mi ángulo refractado. El espesor me lo tienen que dar como dato para poder sacar esta hipotenusa. Saco la hipotenusa, ¿sí? Hago coseno de tita, lo paso dividiendo hacia el otro miembro y en la hipotenusa la paso multiplicando al primer miembro. Entonces me queda hipotenusa es igual, ¿sí? A este cateto adyacente, que en realidad es M, que es el espesor, ¿sí? Síganme con lo que estoy haciendo, ¿eh? La hipotenusa esa es ese cateto, que era el cateto adyacente, dividido ahora el coseno de este ángulo que dijimos que se llamaba beta, pero que era igual al ángulo refractado, ¿sí? Este de acá. Bien, una vez que saco esta hipotenusa se comparte con el triangulito negro, ¿sí?
Entonces, en el triángulo negro, no sé si puedo cambiar de color. Vamos a ver si le podemos poner un color. En el triángulo negro ahora, ¿sí? La hipotenusa va a ser la misma. ¿Se entiende? Y necesitaría saber cuánto vale este angulito, ¿sí? ¿Se entiende? Este ángulo yo no sé cuánto vale. No tengo ni idea cuánto vale este ángulo, ¿sí? Pero bueno, ¿me puedo basar en qué? En otra cosa que vimos en matemática, ¿sí? Que si tengo una recta sí, y otra recta que la corta, este ángulo, que para nosotros sería este alfa, si hagan la comparación, que es parecido a lo que hice, ¿eh? Y este otro ángulo son iguales, pero yo acá no tengo ese ángulo entero, tengo un pedacito del ángulo. Pero miren, pero miren, acá está este angulito, ¿sí? Que es el famoso beta, que yo conocía que era el ángulo este refractado. A ver si logran hacer esa analogía, ¿sí? Este angulito beta es este. Entonces, todo lo que le falta sería alfa menos beta, me da este ángulo de acá, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis porque no hace falta ni nombrarlo, ¿no? Este ángulo de acá, ¿sí? Sería alfa menos beta. Bien. Una vez que logro conseguir ese ángulo, voy a plantear lo que me interesa conocer, que es D. Y D es un cateto opuesto, por lo tanto, tengo que usar el seno, ¿sí? De este angulito que era alfa menos beta. Llámenlo como quieran, ¿no? Pero es para que sepan, el seno de alfa menos beta es igual a este cateto opuesto, que en realidad es mi desplazamiento lateral, dividido esta hipotenusa. La hipotenusa era la misma que la roja, ¿sí? Entonces lo único que hago es pasar esta hipotenusa que está en el denominador al otro miembro multiplicando, y así puedo calcular ese desplazamiento lateral. Bien. Yo sé que por ahí es complicado, pero por eso les dije, este seminario, por eso partí esta parte, es para ir y volver, ir y volver, ir y volver. No queda otra, ¿sí? Es lo mismo que ustedes harían si uno da una clase y ustedes después miran los apuntes que tomaron, ¿sí? Bien. Bueno, todo lo que está escrito, creo que lo dije, pero ustedes lo pueden leer, no hace falta que yo les lea las diapositivas. ¿Mm? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, si los dioptros son planos pero no están paralelos, estarían formando un ángulo. Y eso es lo que delimita también un prisma óptico, ¿sí? El medio sí o sí tiene que ser transparente, y limitado al menos por, bueno, por dos dioptros planos no paralelos. Ahora, hay dos tipos de utilización de esto en óptica, y uno es como sistemas dispersores, que los vamos a ver en óptica física, y luego, bueno, obviamente para cambiar el sentido en el que se encuentra una imagen, ¿sí? Como que desvían, o sea, se propaga la luz de forma tal que se desvía la imagen, ¿sí? Y esto es lo que creo que es más jugoso para ustedes, porque lo van a por ahí aplicar en otra asignatura, y que en algunos casos se utiliza para mejorar alguna patología, para mejorar no, para ayudar con alguna patología del ojo. Bien.
Los prismas dispersivos, ya les dije, lo vamos a ver en óptica física, pero bueno, les cuento que lo que hace es desviar la luz, pero si la incidencia, la luz que se incide acá es luz blanca, la luz de todos los días, la luz del sol, ¿sí? Por ese prisma van a estar pasando un montón, yo se los conté lo que era luz blanca, un montón de longitudes de onda distintas, en realidad un montón de frecuencias diferentes, ¿sí? De ondas electromagnéticas de diferente frecuencia. Y se acuerdan que en el vacío, si tenían diferentes frecuencias, tenían diferente longitud de onda. Lo mismo en el aire. Y lo mismo va a pasar en el prisma. Y si tienen distintas longitudes de onda, entonces va a tener distinta velocidad. ¿Sí? Y ahí, cuando entro a un medio de mayor índice de refracción, esas velocidades a veces se hacen más notorias y se puede llegar a ver el famoso como arco iris de colores. ¿Sí? Que lo vimos también en la introducción a la óptica cuando hablamos de Newton. Muy bien. Bueno, elementos de un prisma lo tienen que leer ustedes. Me interesa en este momento contarles el ángulo de refringencia, ¿sí? Que si yo tengo estas dos caras como caras activas, entonces este sería el ángulo de refringencia, ¿sí? Bien. Y me interesa porque acá venimos otra vez a tener un tema que parece complicado, pero no lo es. Ustedes tapen, ¿sí? Tapen esta parte de la hoja, ¿sí? Tápenla, no la quiero ver, ¿sí? Déjenme solo hasta R, tapen todo lo demás. Y fíjense que si giran un poquito la cabeza, están viendo lo mismo que hicimos antes, ¿no? Estamos viendo que hay una incidencia desde un medio y una refracción al otro medio. Y no es más que eso, ¿sí? Que Snell se va a aplicar acá. Pero claro, ahora si tapo todo este lado y me quedo solo con este pedacito, y es lo mismo, ¿no? Lo mismo que vimos antes. Incide desde el medio más refringente y se refracta hacia el medio menos refringente, alejándose de la normal. Es lo mismo que vimos hasta ahora, ¿no? Bien, cuando miramos todo esto en conjunto nos asusta un poco. ¿Y por qué nos asusta? Porque tenemos que aplicar a veces trigonometría, ¿sí? O directamente las bases de geometría que tenemos. Con las bases de geometría nos alcanza a nosotros. Bien. Qué lindo decirles esto, ¿no? Pero bueno. Ese ángulo en el que, fíjense si ustedes hacen la prolongación del rayo incidente. Tiki, 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 prolongación, línea de puntos. Prolongación del rayo emergente, ¿sí? Del refractado en la segunda cara. Ah, eso no les dije. Cuando incide la luz, esta cara, que en este caso es la AB, se llama primer cara. Y la cara AC sería la segunda cara. ¿Está bien? Bueno, veamos esto entonces. Si yo llego a este punto de incidencia y en vez de seguir la refracción, prolongo, ¿sí? Ese rayo incidente, tiki tiki con línea de puntos, porque prolongación, no está pasando por ahí el rayo, y hago lo mismo, ¿sí? Con el rayo emergente, hago la prolongación. Cuando se cruzan, voy a ver acá a un costado este ángulo. Este ángulo es el ángulo de desviación, ¿sí? Ese ángulo de desviación puede tener distintos valores, y eso depende, ¿sí? Obviamente del ángulo de refringencia, del prisma, depende del ángulo de incidencia también, ¿no? Y obviamente va a depender del índice de refracción del prisma. ¿Sí? Bien. Ahora bien, esperen que no me acuerdo si no estaba después. Hay un momento, o sea, cuando uno hace, si quisiera hacer un barrido de distintos ángulos de incidencia,
no es algo lineal, sino que hay un momento en el cual la desviación que se produce, ¿sí?, es la mínima posible. Entonces imagínense, incido con 10 grados se desvía, no sé, 40, incido con 20 grados se desvía 35, incido con 30 grados se desvía 18, después con 35, 20, con 36, 25, y así. ¿Se entiende? O sea que no es lineal, no es que a medida que aumento el ángulo de incidencia va a aumentar esa desviación. Entonces, no. Y si uno hace el gráfico y todo, va a encontrar un valor que es mínimo, ¿sí? Acuérdense de las funciones matemáticas, que hay mínimo. Hay un valor mínimo para lo que es la desviación. Y a eso se le llama desviación mínima. No se preocupen porque no vamos a tener este práctico y no vamos a graficar nada, ¿sí? Pero lo que sí vamos a hacer es calcular la desviación mínima. ¿Cuándo se produce la desviación mínima? Se produce cuando este rayo que está refractado, ¿sí?, es perpendicular a la bisectriz del ángulo de refringencia, ¿sí? Para los que no recuerdan esto, les pido por favor que lo repasen, pero por ahí ya se los dieron en matemática, ¿sí? Igual si googlean van a encontrar todo esto, ¿no? O sea que no es que es algo que no encuentren la bisectriz de un ángulo. Bien. Cuando yo tengo la bisectriz, ¿sí?, esta mitad del ángulo y esta otra mitad son exactamente iguales, ¿sí? Bien. Y si esos dos angulitos son iguales, este ángulo de acá, que es alfa más este pedazo que está acá, ¿sí?, esperen que lo voy a escribir porque es más fácil, ¿no? ¿Sí? Si acá yo tengo la bisectriz, ¿sí?, esto me corta a la mitad ese ángulo de refringencia. Entonces voy a tener un semiángulo de refringencia acá y un semiángulo de refringencia acá. Y se forma un triángulo rectángulo a cada lado, ¿sí? Si estos dos angulitos, ¿sí?, el ángulo de refringencia dividido 2, ¿sí? Si cada uno de esos valores son exactamente iguales, dividido 2, este ángulo de acá y este ángulo de acá también van a ser iguales, ¿sí? Y si este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, como tengo una normal que va a dar una suma de 90 grados, este angulito de acá va a ser igual a este angulito de acá. Quiere decir que si se da desviación mínima, el valor del ángulo refractado, ¿sí?, viene la luz incide y se refracta, el valor del ángulo refractado y del nuevo incidente en la segunda cara, ¿sí?, que algunos llaman R' también, a mí me da lo mismo, llámenlo como quieran mientras esté especificado, esos dos van a ser iguales, ¿sí? Si esos dos ángulos son iguales, entonces la desviación, esta que se encuentra acá, el ángulo este de desviación, va a ser igual a la suma de este ángulo y este otro que también van a ser iguales. ¿Sí? Bien. Si todo esto es igual, que ustedes vieron que R y este que puse I1, I', como lo quieran llamar, son iguales, y el medio que se encuentra afuera, ¿sí?, esto es aire y esto es aire, entonces sí o sí, este ángulo I y este ángulo emergente E van a ser iguales, ¿sí? Entonces, recapitulemos un poco. Si la desviación es mínima, ¿sí?,
el ángulo R, I' o I1, ¿sí? O R' van a ser iguales, ¿sí? Y si me baso en triángulos, voy a saber, está acá, voy a saber, ¿sí? Que siempre el ángulo este de refringencia siempre tiene el valor de R más I1, o sea, este R que estaba acá, más este I1 o R', ¿sí? Si estamos en desviación mínima, R e I1 son iguales. Por lo tanto, este valor es lo mismo que decir omega dividido 2, ¿sí? El ángulo de refringencia dividido 2. Bien. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, haciendo todos los despejes y todo, vamos a llegar a saber que la desviación es el ángulo con el que se incide. La desviación, ahora estoy hablando genérico, con cualquier desviación, la mínima, la que quieran, ¿eh? El ángulo I más el ángulo E, ¿sí? Desviación es el ángulo I más el ángulo E menos el ángulo de refringencia de ese prisma. Acá le pusieron phi, ¿sí? Este ángulo es omega, es el de refringencia, pero es lo mismo, chicos. O sea, no es la misma letra griega, ¿no? Pero quiero decir, pueden llamarlo distinto, pero tienen que entender a veces que los libros, si están en inglés, si son más matemáticos o si tienen más deducciones, a veces le ponen otras simbologías. Bien. Entonces, siempre esto es válido, siempre esto es válido, ¿sí? Si estoy en desviación mínima, dijimos que este ángulo incidente que está acá, ¿sí? Al principio, y este ángulo emergente son iguales, por lo tanto, pasaríamos en vez de tener I más C a tener 2 veces I como está acá abajo de todo. Miren acá abajo. En situación de desviación mínima le ponemos M a este delta que significa desviación, y le decimos que es igual a 2 veces I menos omega, o 2 veces E, si quieren, me da lo mismo, menos omega. Esta, bueno, yo sé que es un lío esto, ¿eh? Prisma es algo que no es trivial, ¿eh? Me alegro de que no le cueste al principio, pero cuesta. Prisma vamos a volver a ver también en óptica física, así que les pido que sepan hacer prismas también. ¿Sí? No es algo que puedan dejar de hacer. Hay fórmulas, si alguien tiene guías viejas o que por ahí algún docente pueda seguir utilizando fórmulas, eso está muy bien. Hay fórmulas que en realidad no es que dicen cosas distintas a estas. Utilizan Snell, ¿sí? Con las refracciones, y después hacen una única ecuación donde están combinando 2 veces Snell, ¿sí? Más la suma de ángulos. Entonces a veces son unos choclos que particularmente a mí nunca me gustaron, pero que son válidas para aplicarlas si ustedes quieren. Ahora sí, si aplicaron mal la fórmula, o sea, no hicieron una deducción y aplicaron mal la fórmula, lo lamento, está mal aplicada. Sí, es así. Si uno ve que ustedes hacen deducciones, están justificando paso a paso las cosas, y después le pifiaron con la calculadora, bueno, está bien, pero si hiciste mal una ecuación, lo lamento. Bien, sigamos. Bueno, esto no. Potencia de un prisma, sí, es verdad que ustedes lo van a usar en aplicada, en óptica aplicada. Hay dos, el poder de un prisma se puede usar con 2 unidades, una que mide el arco, ¿sí? El arco es como el pedacito de circunferencia, ¿no? Que se logra cuando el prisma está, cuando uno mide el arco 1 metro de distancia, ¿sí? Y se calcula con una escala obviamente circular, si es un arco, y está en centiradianes, ¿sí? La dioptría prismática, que es el que más van a usar ustedes, es una escala tangencial, ¿sí?
¿Cuál es más sensible o cuál es mejor para utilizar en cuanto a lo que es cálculos matemáticos, como que fuera más precisa? Sí, es la centrada, pero no es la que van a usar, ¿sí? Es mucho más práctico usar la dioptría prismática, ¿está bien? Y después, bueno, nada, ahí se les explica un poco, que eso lo van a aprender en aplicada, me parece que con esta cursada no sé si vale la pena. Y prismas de ángulo pequeño, nada, cuando uno tiene un ángulo pequeño es casi lo mismo plantear la función trigonométrica que el ángulo. Así que nada, sí, siempre estos ángulos tienen que estar en radianes, si no, no funciona. Pero esto no lo vamos a tomar. Bueno, suerte chicos. Terminamos el seminario.